Mis amados hermanos y amigos, a todos bienvenidos a este nuevo video con el pastor Alfredo Gavarri. Seguimos, como cada semana, indagando en la palabra de Dios, enriqueciéndonos con el mensaje de la palabra de Dios, amén, y sobre todo animándonos los unos a los otros, amén. Vamos entonces a continuar en el capítulo 6 del libro de los Efesios. Bien, amados hermanos, entonces continuamos a partir del verso 10. Vamos a leer algunos versículos, amén, y vamos a prestar mucha atención, amén, porque hoy va a estar bien interesante. Bueno, el versículo 10 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bien. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para saber siempre centrarnos en el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere transmitirnos? Amén. Gloria al Señor. Ocurre muchas veces que hay personas, demasiadas personas, que cuando ven el mensaje de Dios no logran tomar el sentido correcto de lo que Dios quiere transmitirnos. Amén. Y se derivan, hacen derivaciones del mensaje de Dios, sin centrarse en el mensaje principal que Dios quiere transmitirnos. Amén. Es de lo que hoy en esencia quisiera tratar. Bueno, el versículo 10 es ahora un poco un resumen, vamos a decir, en este versículo 10. Dios, por la boca del apóstol, por la pluma, mejor dicho, del apóstol, nos recuerda, bueno, ya todos estos capítulos anteriores los hemos leído, hemos entresacado muchas verdades de la palabra de Dios, y solo le queda al apóstol dar un toquecito más, añadir una cosa más, y por eso en el versículo 10 se expresa de esta manera: por lo demás. Es decir, bueno, os he dado todo el alimento que se tiene que dar, las explicaciones que se tienen que dar, las inquietudes, he resuelto las inquietudes que había, todo eso, y solo me resta deciros esto, Bueno, dice: por lo demás, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Gloria al Señor. Dicho de otra manera, amados hermanos, en vano son los consejos de la palabra de Dios, en vano son todos los mensajes que podemos escuchar hoy día, y gracias a todos los medios técnicos que tenemos, los medios informáticos que disponemos, ¿verdad? Tenemos cantidad de material en YouTube, tenemos cantidad de material en las redes sociales, en muchos medios, Tenemos la posibilidad de adquirir la palabra de Dios, la Biblia, en los lenguajes que queremos. Eso está perfecto. Tenemos acceso hoy día a muchas escuelas bíblicas, a muchos centros de estudio. Gloria al Señor. Eso es maravilloso. Amén. Pero este versículo 10 no puede pasar por alto. Es decir, amados hermanos, de nada sirve estar todo el día escuchando prédicas. De nada sirve estar todo el día escuchando coros o alabanzas. De nada sirve tener un certificado de una escuela bíblica si olvidamos el verso 10, Es decir, que si no llevamos a cabo esta comunión con Dios, de nada sirve lo demás.
si no soy capaz de fortalecerme en Dios, si no soy capaz de nutrirme de este poder que baja de lo alto a través de la oración, a través del ayuno, a través de la comunión íntima con Dios, todo lo demás carece de importancia, es decir, no sirve para nada. Puedo escuchar muchas prédicas y puedo escuchar muchas alabanzas y puedo tener un certificado de una escuela bíblica, pero si al lado de esto no hay una comunión íntima con Dios, no hay una sed verdadera, genuina, de buscar la presencia de Dios cada día, de fortalecerme en Él, de nutrirme en Él, de tomar de su poder, es decir, nutrirme del poder de Dios. Amén. Sin eso, amados míos, nuestra carrera es en vano. Y es aquí donde quiere marcar, ¿verdad?, una diferencia importante el apóstol. Amén. Es decir, os he dicho todas estas cosas en los capítulos anteriores, os he dado advertencias, tal y tal y tal y tal. Y solo queda esto, que tenéis que fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. El verso 11 nos dice, ¿verdad? Y es una manera muy simbólica que utiliza el apóstol para para que podamos de manera más gráfica, comprender cómo es esta fortaleza que uno debe adquirir de parte de Dios. Y Pablo aquí toma este ejemplo sobre un soldado con su armadura. Y hace la comparación, ¿verdad?, con las cosas espirituales. Y en el verso 11 está este versículo, este grafismo que tanto conocemos, ¿verdad?, de memoria, la armadura de Dios. Hay libros que se han escrito sobre la armadura de Dios. Cientos de libros que se han escrito con este tema, que muchos son fans de estos temas, que es la guerra espiritual. La guerra espiritual. Bueno, ciertamente tenemos guerra, por supuesto, pero creo que no debemos nunca olvidarnos del verdadero mensaje que Dios quiere transmitirnos. ¿Ok? Es decir, ser conscientes de que tenemos una lucha, un combate, una guerra, por supuesto, pero sin olvidar el mensaje principal que Dios quiere transmitirnos en el día de hoy. El mensaje principal, amados hermanos, no es que tienes un enemigo poderoso delante de ti. Ese no es el mensaje principal. Eso es un mensaje súper secundario. El mensaje principal es que tienes un Dios de poder contigo. Ese es el mensaje principal. El mensaje principal es que tienes la victoria en Cristo Jesús. Ese es el mensaje principal. No es de que tienes a alguien intentando ponerte la zancadilla todos los días y que tienes que estar con los ojos como tazones mirando por dónde estás pisando. No, ese no es el mensaje principal. El mensaje principal es que tienes la victoria en Cristo Jesús y que allá donde tus pies se ponen, amén, eso se convierte automáticamente en territorio del cielo. Gloria a Dios. Entonces, sepamos, amén, captar el verdadero mensaje de la palabra de Dios y no perturbar el mensaje de Dios, es decir, no alterar o adulterar la palabra de Dios con interpretaciones, que no tienen nada que ver con el mensaje, amén, que Dios quiere transmitir. Bien, quiero poner algunos ejemplos antes de continuar con este pasaje. Quiero poner unos ejemplos que van a ilustrar de manera
más clara cómo a veces Dios nos da un mensaje, pero interpretamos a veces, o algunos interpretan las cosas a su manera, lo interpretan, ¿verdad?, el mensaje negativo, pero no toman lo positivo. Vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a ir rápidamente al libro de Éxodo, capítulo 20, verso 5. Un momentito. Bien, estamos en Éxodo. Vamos al capítulo 20. Un momentito. Ok. Capítulo 20, a partir del verso 5, ¿vale? 5 y 6. Y vamos a ver cómo a veces el mensaje de Dios es mal interpretado, ¿ok? Mal comprendido. Bien, nos dice, vamos a esta parte, segunda parte de este versículo, donde nos dice, nos habla de las imágenes de los ídolos, que no nos hagamos ídolos y demás. Dice, y después acá, dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Algunos hacen aquí un gran stop, es decir, esta parte, la parte final, esa coletilla, ¿ok?, parece que la olvidan, ¿ok? Entonces solo leen hasta acá, hasta generación, ¿ok? Dice, soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Dicen, ven, esto es lo que la maldición generacional, ¿ok? La famosa doctrina de la maldición generacional. Falsa doctrina, ¿ok? Recalco, falsa doctrina. La maldición generacional es una falsa doctrina. Ahora, muchos dicen, pero aquí está en el verso 5, cuidado. Dios quiere transmitirnos un mensaje, ¿ok? Pero a veces volteamos la tortilla a nuestro gusto, a la conveniencia de cómo uno quiere interpretarla, ¿ok? De tal manera que deformamos la palabra de Dios y el mensaje final que captamos no tiene nada que ver con el primer mensaje que Dios ha querido transmitirnos. El mensaje que Dios quiere transmitirnos se encuentra en el verso siguiente, en el verso 6, donde nos dice que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Gloria al Señor. Para el creyente, para aquel que ama a Dios, para aquel que se esfuerza cada día en hacer la voluntad de Dios, no hay maldición posible, no hay maldición generacional. Gloria a Dios. Amén. Sino que hay misericordia. La Biblia lo que nos enseña, amén, aquí lo que Dios quiere transmitirnos, el mensaje central de estos versículos acá en Éxodo, es que Dios hace misericordia. Amén. No que quiere castigar, sino que quiere hacer misericordia. El mensaje es, yo quiero hacer misericordia, no es, yo quiero castigar. Eso no es el mensaje. El mensaje no es, a los que no los que no están de acuerdo conmigo, a esos les va a caer algo gordo. No se trata de ese mensaje. No se trata de ese mensaje. Fíjense lo que dice aquí realmente la palabra de Dios, cuando leemos todo el verso completo, porque se trata de leerlo completo. Dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Nosotros no aborrecemos a Dios. El creyente no aborrece a Dios. Y por lo tanto un creyente no puede tener una maldición generacional sobre él. Eso es imposible. Amén. Ahora, vemos aquí cómo el mensaje de Dios puede ser malinterpretado. ¿Ven? El mensaje aquí es que Dios quiere hacer misericordia, no que Dios quiera castigar.
sino que Dios quiere hacer misericordia. Amén. Bien, vamos a ver otro ejemplo más. Vamos ahora al libro de los Hechos. Bien, vamos al capítulo 2 y vamos al 45. Vamos a ver. Aquí. Bueno, empezamos del 44. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Amén. Bueno, ¿por qué? Hay que preguntarnos qué empujó a los creyentes de esta era apostólica a vender todas sus propiedades para que fuesen repartidas entre los pobres. ¿Con qué propósito estaban haciendo esto? Bueno, esto refleja, la Biblia no esconde nada, cuidado, La Biblia no esconde nada. Cuando el hombre comete un error, la Biblia no esconde el error que el hombre ha cometido. La Biblia muestra el error que el hombre ha cometido para que sirva de ejemplo, ¿verdad?, para las generaciones futuras. Cuando Jesús anuncia su regreso y dice: vengo en breve, yo voy a venir, voy a regresar, voy a venir pronto. Los hermanos en la época apostólica pensaron que Cristo venía, pero ya, o sea, eso era inminente. En los próximos años Jesús iba a estar presente de nuevo en la tierra. Y claro, con esa convicción tan fuerte en sus vidas, pues empezaron a decir: lo mejor es que vivamos en comunidad, lo mejor es que vendamos todo lo que tenemos y lo distribuyamos entre los pobres hasta que Cristo venga. Y ya, y aquí aguantamos. Esto sucede por interpretar mal la palabra de Dios. ¿Ok? Un error garrafal, por supuesto. La palabra de Dios, y sobre todo entre el pueblo judío, ¿verdad?, enseña que uno debe cuidar la heredad. Uno no puede vender su heredad así como así. La heredad hay que guardarla para las generaciones futuras. Uno tiene que proveer algo a las generaciones futuras. Cuando uno no tiene, por ejemplo, si no tiene que proveer, no tiene para proveer una cosa material, ¿verdad?, aún así el padre deja en herencia sus buenos consejos, su buen testimonio, su manera de comportarse. Todo eso lo deja en herencia. Es la heredad del padre para los hijos, o de los padres para los hijos. Amén. Pero en cuanto a la herencia, había una serie de costumbres establecidas, ¿verdad?, de que la propiedad no se podía vender así como así, vender a cualquiera, y ya no se podía. Debía de dejarse como legado para las generaciones futuras. Sin embargo, al interpretar ellos mal las palabras de Jesús de que venía en breve, ¿verdad?, ellos dijeron: bueno, pues vamos a vender todo, nos despojamos de todo, lo distribuimos entre los pobres, así hacemos una buena obra y ya estamos solamente esperando a que Dios venga por nosotros. Ok. Interpretar mal la palabra de Dios no queda sin consecuencias. La palabra de Dios, mejor dicho, vamos a explicarnos mejor. Jesús nunca dijo de que ellos debían de llevar una vida en comunidad. Es decir, que todos debían vivir en esa gran comunidad así, ¿verdad?, vendiendo todo y después a repartir todo entre todos. Eso no dijo Jesús. No hay una sola línea en los evangelios que diga eso. Entonces vemos como a veces Dios habla, pero no sabemos
a veces interpretar correctamente el mensaje que Dios quiere transmitirnos. Gloria a Dios. La pobreza, amados hermanos, no desaparece con que las personas que tienen mayores bienes, ¿verdad?, vendan todo y lo repartan. Así no se acaba con la pobreza. Porque así eso genera más pobreza. Porque el que tiene y reparte se queda sin nada. Amén. Se genera riqueza invirtiendo, no repartiendo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ahí vemos un segundo ejemplo. Vamos a ver un tercer ejemplo, ¿verdad?, de cómo a veces se puede malinterpretar la palabra de Dios. Así van a ver, después van a comprender mejor el por qué estoy haciendo esta serie de ejemplos, ¿verdad? Bueno, vamos ahora al Evangelio de Juan. Bien, vamos al capítulo 21. Verso 22, 23. 22, 23. Ok. Bueno, vamos a comenzar con el 21. Dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Es decir, como decir, ¿y con este qué hacemos? ¿Y con este qué pasa? ¿Ok? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, ¿a ti qué? ¿Qué pasa contigo? Sígueme tú, o sea, tú ocúpate de seguirme, nada más. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. ¿Ven? Jesús dice una cosa y se interpreta otra diferente. Jesús le dijo a Pedro, si yo quiero que este se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? ¿Ok? ¿Pero qué entendieron? Uy, este no va a morir hasta la venida del Señor. Ahora, fíjense, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Es decir, ¿a ti qué? ¿Qué te importa? ¿Ok? Vemos aquí en estos ejemplos que he dado cómo a veces se puede malinterpretar la palabra de Dios porque no sabemos agarrarnos del verdadero mensaje de la palabra de Dios y nos agarramos a las ramas, nos agarramos a lo que no hay que agarrarse. ¿Ok? Bueno. Vamos ahora entonces, volvemos de nuevo a nuestro capítulo en Efesios. Y después de que Pablo, ¿verdad?, les dice a los hermanos de que deben vestirse con la armadura de Dios, que tienen que estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. En las cosas de Dios es nuestra fortaleza. Las cosas del Señor son la oración, el ayuno, la consagración, la búsqueda continua con Dios. Eso es las cosas del Señor, fortalecernos en las cosas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y el verso 12, ¿verdad?, que es no solo un verso, sino una temática tan desgastada por los fanáticos de la guerra espiritual. No estoy diciendo que no hay que hacer guerra espiritual. Claro, estamos en guerra. Tenemos una lucha continua. Tenemos 3 enemigos que son 3 enemigos reales. La carne, nosotros mismos, y 2 que son exteriores, el diablo y el mundo. Amén. Bueno, ahora, cada quien hay que situarlo en el lugar que corresponde para no cometer errores, ¿verdad?, o equivocaciones. Cada uno debe de conocerse a sí mismo. Y pueden preguntarme, hermano, ¿cómo hacer para conocerme mejor a mí mismo? Bueno, el reformador Calvino,
Juan Calvino nos da unas pautas en su famoso libro sobre la religión cristiana. Y él dice que para conocerse uno a sí mismo, tienes que conocer a Dios. Dice que conociendo a Dios, nos conozcamos a nosotros mismos. ¿Ah? Que conociendo a Dios, nos conozcamos a nosotros mismos. El primer paso es conocer a Dios. Tener hambre en las cosas de Dios. Y cuanto más te acerques de Dios, mejor te vas a conocer a ti mismo, mejor vas a ver tus propios fallos y errores y vas a saber dónde tienes que poner las correcciones. Amén. Ok, ese sería uno de nuestros enemigos, es lo que llamamos la carne. La carne. Ok. Después tenemos al diablo. La Biblia ya nos dice que es el diablo. La palabra diablo en griego viene de diabolos y significa enemigo, contradictor, el que nos lleva a la contraria, o el que lleva también la contraria evidentemente a Dios, el adversario de Dios. ¿Ok? Adversario no en el sentido de igual a igual, cuidado. ¿Ok? Hay algunos conceptos que después podríamos seguir explicando, pero eso que algunos predican sobre la dualidad, ¿okay? Eso en las escrituras no está. Dios no tiene un igual delante de él, porque como Dios no hay otro. Como Dios no hay otro. Entonces el diablo no es una dualidad para Dios, es decir, como que hay una divinidad antagónica, ¿okay? Un poder también superior del otro lado, del lado contrario, del lado del mal. No. ¿Okay? El diablo, nos dice la escritura, que es un ser expulsado del mismo cielo o de la misma casa de Dios, del mismo hogar de Dios, lo llames paraíso o lo llames cielo o lo quieras llamar como lo quieras llamar, ¿ok? El lugar donde estaba Dios, ¿ok? Es un ser que ha sido expulsado de ahí. Bien, es un ser caído y por demás de ello es un ser que ha sido derrotado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese es el mensaje que tú tienes que captar. No que tenemos un adversario, no que tenemos un enemigo, sino que ese enemigo, ese supuesto enemigo, está vencido. Amén. Ha sido derrotado por Jesús. Claro, el enemigo, el diablo, tiene sus armas. Claro. Está vencido, pero aunque está vencido, está siempre, por decir así, es como que está siempre presente ahí. Está vencido, pero está ahí. Y claro, él sigue intentando hacer el mal allá donde está. La herramienta, el útil, las armas, por decir así, expresándonos en esta dialéctica, las armas o el arma, por decir mejor, un arma que tiene, ¿ok? Es el arma que lo utiliza, es la mentira. La Biblia habla del diablo y lo describe como el padre de mentira. Es decir, es mentiroso. ¿Cómo hace entonces, si está derrotado, si está vencido, si es un ser caído? ¿Cómo hace entonces para engañar al creyente? Pues justamente lo engaña a través de mentiras. Haciéndolo creer, por ejemplo, que ha perdido el beneplácito de Dios. Haciéndole creer que está sin fuerzas. Haciéndole creer que ya no tiene más, digamos, derechos de paternidad divina, que eso se acabó. Por ejemplo, un creyente que tropieza, resbala, se cae, que comete algo indebido, y el diablo
rápidamente lo acusa como que ya se olvide de Dios. Es el arma que utiliza el enemigo, ¿ah?, para mantener, digamos, al creyente bajo ese yugo. Bueno, y el tercer enemigo es el mundo. ¿Ah? El mundo, digamos que lo calificamos al mundo como, siendo así algo un poco abstracto, pero digamos que es el conjunto de cosas que pueden procurar placer o deleite, pero placer y deleite indebido. Placer o deleite contra los parámetros del Evangelio. ¿Ok? Es lo que llamamos ahí los desórdenes espirituales. Es decir, vivir de manera mundana nos conduce a vivir en desorden delante de Dios. Entonces estos tres enemigos, la carne, el diablo y el mundo, ¿verdad?, están en oposición todos los días contra nosotros. Por eso no debemos olvidarnos, primero, el verso 10, ¿ah?, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. El único que tiene el supremo poder es Dios. No te olvides nunca de eso, mi amado hermano y mi amada hermana. Amén. El único que tiene el poder supremo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ningún poder es concedido al diablo. El poder que él ejerce sobre las personas que están bajo su yugo es un poder que se basa en la mentira, en el engaño. El sometimiento que ejerce sobre los que están bajo su yugo es un sometimiento bajo el engaño, presión bajo la mentira. ¿Ok? Gloria a Dios. Bueno, dicho todas estas explicaciones, entramos pues en el verso 12. Espero que no se me haga demasiado largo. Bueno, ahí vamos. Nos dice el verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo se ha dramatizado a veces de tal manera y transmitiendo un mensaje que no es el mensaje central. El mensaje central es que Dios tiene todo poder. El mensaje es que el poder está en el Señor. El mensaje es que nuestras fuerzas tienen que estar en Dios. El mensaje es que nosotros tenemos que buscar a Dios. ¿Ok? Ese es el mensaje principal. Ahora, no cometamos el error de interpretar mal esto que vamos a leer a continuación. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien, la traducción que tenemos en la Reina Valera, ¿ok?, no deja de ser una traducción un poco dramática, ¿ok?, un poco dramática. Bien, así que lo que vamos a hacer es ver de cerca, gracias al original, vamos a ver un poco más de cerca este texto, amén, el texto griego, y después vamos a sacar algunas conclusiones. Bien, tenemos entonces aquí delante el texto en griego, ¿ok? Entonces podemos leer ote ukes timinimi paliprosema kesarka ala prostas arcas prostas exuxias pros tus cosmocratoras tus cotus tutu prosta pneumatica
tis pondería en tis epuranis. Y vamos a ver ahora, por supuesto, poco a poco, con la ayuda del griego, ¿verdad? De captar un poquito mejor el sentido de este mensaje de parte de Dios, ¿verdad? De la pluma del apóstol Pablo. Bien, hay algo que debemos comprender antes y es lo que llamamos, tanto, bueno, en griego y también en castellano se llama igual, lo que es un epíteto, ¿ok? Un epíteto, que es como un calificativo que se le da a un sustantivo, ¿ok? Es decir, ese sustantivo puede ser conocido también a través del calificativo, ¿ok? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo le digo a alguien, le digo, por ejemplo, caramba, eres un bicho. O, por ejemplo, hablo de una persona, ¿no? Fulano de tal, ese es un bicho. Yo no estoy diciendo que la persona sea un insecto. Estoy haciendo, dando a esa persona, a un sustantivo, que puede ser un nombre propio, estoy añadiendo un calificativo, de tal manera que ese calificativo, ¿ok?, va a suplantar al nominativo, es decir, al sustantivo en sí. ¿Ah? Bueno, aquí tenemos una serie de epítetos que no significan otra cosa que el diablo, no significan otra cosa que nuestro enemigo, ¿ok? Gloria a Dios. Pero no significa en manera alguna de que haya un mundo de dualidad, que esto es lo que debemos de quitarnos de nuestras mentes. No hay una dualidad, porque no hay expresiones en francés que no las puedo a veces traducir bien en mi cabeza. En francés yo diría en francés, Dieu n'a pas son pareil. ¿Ah? Dios no tiene su igual. Es decir, no hay nada que puedas comparar con Dios. No hay nada que se pueda poner frente a Dios para decir, soy el adversario de Dios. Eso es mentira. Porque Dios no hay más que uno. ¿Ok? Dios es único. Es uno y único. Y no hay nada comparable con Dios. No hay nada que pueda hacer ni oposición a Dios, ni ser dualidad a Dios. Es decir, no existe una divinidad malvada, que se llame diablo. Eso no existe. El diablo no es una divinidad, ni una divinidad caída. Eso es mentira. Eso no enseña la palabra de Dios. El diablo es un ser creado, caído y vencido. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, debemos de comprender que lo que hay en este pasaje son epítetos. Es decir, calificativos nominales para un sustantivo. Aquí la palabra de Dios van a ver que no está diciendo de que hay una especie de ejército maligno con grados, no sé, como si fuesen en un ejército, coroneles, no sé cómo va eso, ¿vale? Que si coroneles, que si generales, que si sargentos, que si soldados rasos, etc. Eso no existe. Eso no existe. Quiero que se me comprenda bien, las personas que están a mi alrededor, en mi entorno mío, ya me conocen y saben que hablo con propiedad cuando digo todo esto. No estoy diciendo de que el diablo no existe. El diablo existe. Claro que sí. El diablo es tu enemigo. El diablo quiere tu mal. El diablo quiere hacerte daño. Y quiere hacerte daño a través de sus mentiras. Amén. Los demonios existen. Por supuesto que existen los demonios. Pero no me olvido de lo que Dios dice en su palabra acerca de mí. Amén. Quien tiene el poder es Dios, no el diablo. Amén. Gloria a Dios. Ok. En estas primeras palabras acá, por
por ejemplo, donde nos dice, o te ukestimi nimi, nos está diciendo que acerca de vosotros, lo que tenéis contrario, lo contrario está en esta palabra acá, pros. Pros significa enfrente. También puede significar lo que tienes en contra. ¿Ah? Pros. Tenemos después la palabra sema, que es sangre. Sema, que, y después la palabra sarca. ¿Ah? La palabra sarca. Pros, sema, que sarca. Lo que tenemos, por así decir, lo que nosotros estamos teniendo enfrente, es lo que literalmente está diciendo aquí, lo que estamos teniendo nosotros enfrente no es, claro, no es sangre ni carne, ¿ok? No es sangre ni carne. Ahora, digamos, esa traducción un poco dramatizada de la Reina Valera o de otras traducciones, ¿verdad? Podrían inducirnos a creer que, bueno, que realmente hay ¿cómo decir? Esos rangos espirituales, ¿verdad? Pero no son rangos, son puros epítetos, es decir, son solamente calificativos que se le están dando a un sustantivo. Ese sustantivo es el diablo. ¿Ok? Podemos aquí decir que todo lo que va a venir después, los epítetos que van a venir después, son referentes, son, por así decir, el equivalente de la misma palabra diablo. Punto, nada más. Amén. Dice entonces aquí que lo que nosotros, en cuanto a nosotros, lo que está frente a nosotros, no es carne, no es sangre, no es sangre y carne. No es sangre y carne. Podemos también interpretar perfectamente en este pasaje de la manera siguiente. No solo es lo que tenéis enfrente, la sangre y la carne, es decir, eso se refiere a nosotros, a lo humano. Frente lo que enfrentáis cada día no es solamente vosotros mismos, es decir, vuestras pasiones, porque eso lo enfrentamos todos los días nosotros. Y siempre solemos decir, yo siempre también suelo decir, que nuestro mayor enemigo es uno mismo. Ese es tu enemigo, uno mismo. ¿Ah? Uno mismo. Ok. Nos dice entonces, enfrente, dice, sangre y carne. Ok. Y aquí Alá, que sería Alá sería como decir pero, o también más bien, o también sino, ¿ok? Prost, aquí vamos a traer la palabra prost. Prost, aquí sería la lectura tas arjas. ¿Ah? Tas arjas. Okay. Esta palabra es curiosa porque tiene otra fonética posible, arcas, ¿ok? Tas arcas, ¿ok? Sería aquí tas arcas. Bien, aquí lo vemos como arjas, pero hay otra palabra muy igual con ella, porque es un derivado de ella, la palabra argin, que la vemos, por ejemplo, en Juan 1.1, en griego, nos dice enargin, en el principio, enargin. Argin. Esta palabra es la misma, ¿ok? Es la misma, derivado de la misma palabra principio, ¿ok? Con el derivado que se hace de principio a principado, es decir, por así decir, lo que manda, ¿ok? Bien. Pero es curioso porque con la pronunciación arcas, ¿ok?
tenemos, fíjense, esto se da a conocer fonéticamente solamente en el griego, ¿ok? Es una especie de pareado en griego. Pareado, eso así como una especie de rima en griego, por así decir, ¿ok? Pero solo en español se diría solo lo pillas aquí, en el griego, solo lo puedes ver aquí en el griego. Por ejemplo, aquí cuando habla de que lo que tenés enfrente lo que tienes enfrente no es sangre y carne, que sería aquí. Y lees acá, fíjate, aquí se puede leer que arca. ¿Qué es arca? Perdón. ¿Qué es arca? ¿Qué es arca? Y lo después se dice prostasarcas. O sea, esta palabra, sarca, y después con este otro, ¿ok? Así cogido, tal como lo tengo aquí, sarcas. Pasa de ser sarca a ser sarcas, ¿ok? Ese es el pareado, de sarca a sarcas. No tienes enfrente, no estás luchando solamente con la carne, y estás luchando contra otra cosa, ¿ok? Pero es este pareado fonético que solo está aquí en el griego, que solo se puede ver en el griego, este de sarca, sarcas. No solamente con la carne que tienes problema, por así decir, sino también contra lo que puede ser autoridad, contra lo primero, contra lo que puede ser autoridad. Esta palabra aquí, tasarcas, esto se traduce en la Reina Valera como principado, ¿ok? Es decir, lo que puede gobernarte. Lo que puede gobernarte. No es solamente que tienes problema con la carne, sino con las otras cosas que también pueden gobernarte. Hemos dicho antes que nosotros tenemos, por así decir, son tres enemigos, ¿ok? Siempre hablamos de tres enemigos: el diablo, la carne, el mundo. Bueno, hay otra palabra, vamos a ver aquí. Ok, tenemos aquí otro pros, otra cosa en contra, por así decir. Pros significa enfrente. Lo que tienes enfrente, lo que tienes que enfrentar, a lo que tienes que enfrentarte, por así decir. ¿Ok? Y los siguientes prostas aquí, y sería prostas euxisias. Euxisias. Que esto lo traducimos como poderes. Los poderes, las potencias. Los poderes, las potencias. Ahora, todo esto está en un lenguaje más que nada simbólico. ¿Simbólico por qué? Porque el único que tiene el poder, eso no puedes, ¿cómo puedo expresar esto correctamente? El único que tiene el poder es Dios. ¿Ok? Lo que aquí llama poderes son las cosas que pueden engañarnos, que pueden ejercer esa influencia sobre nosotros, ¿ok? Que pueden ejercer esa es lo que dice aquí. Vamos a ver aquí, tasarcas, es decir, esto viene aquí, así, arcas, así, sin esta S, ¿ok? Arcas, eso viene de la misma palabra argin, ¿ok? Solamente que aquí la fonética la hacemos con una K más fuerte, ¿ok? Y es lo que puede ser lo que principia, lo que da lugar al principio, lo que da lugar al poder, por así decir. Pero el poder del diablo, ¿cuál era? ¿Qué hemos dicho? ¿Cuál era el poder del diablo? Era la mentira, ¿ok? Entonces, este poder que está marcado acá, ¿ok?
exousias, eso que está marcado sí, como poder, pero lo que tienes enfrente, digamos, que es lo que quiere traducir el texto, lo que tienes enfrente, ese poder, por así decir, entre comillas, ¿ok?, que es lo que tú puedes darle al enemigo si tú te dejas engañar. Ahora, aquí dice, prostus, es aquí lo mismo, en otro enfrentamiento. Tienes enfrente, antes estaba enfrentada, dice, antes nos decía, no solo la carne, prost, sema, que, sarka, aquí es el primer prost, la primera cosa que tienes que enfrentar. No solamente es esto, que no solamente nosotros, la sangre y la carne, eso somos nosotros. El enfrentamiento no solo es la sangre y la carne, sino también es este poder, como dice aquí, este poder que su origen, su principio, su arjín, por así decir, su arjín es la mentira. Es la mentira, es el engaño. ¿Ok? Y después, esto es lo que a veces confunde mucho a la gente. Vamos a ver la traducción española. Denme un segundo. Vamos a ver cómo dice la española. Aquí, gobernadores. Gobernadores. Bien, vamos a ver esa palabra gobernadores aquí en el griego. Aquí. Bien, vamos a ver. Ok. Bien, tenemos aquí, primero, son dos palabras juntas. ¿Ok? La primera es cosmo. Cosmo. Cosmo es una palabra que nosotros en español también conocemos, ¿verdad? El cosmos es pues como el universo, ¿ok? Pero también significa la palabra mundo, ¿ok? Y después, seguido, tenemos la palabra kratos. Aquí tenemos la palabra kratos, que significa el que gobierna, el que manda. O sea, el que gobierna o manda en el cosmos, en el mundo. ¿Ok? Bien. Y esto es lo que a veces da esa confusión, ¿verdad? Volvemos aquí. Aquí nos habla de gobernadores. Ok. Gobernadores. Bien. Hago un pequeño paréntesis. Espero que esto por favor no se alargue mucho, ¿verdad? Seguiremos entonces la semana próxima, seguramente, ¿ok? Para que podamos desarrollar el resto. Pero decirles que hay una falsa interpretación de la palabra de Dios, como que todo este mundo, toda esta creación, pertenece al diablo, es del diablo. ¿Dónde vamos a ver esa mentira? Porque es una mentira, ¿ok? Cuando Jesús sale del ayuno, ¿verdad? El diablo le dice al Señor para tentarlo, o sea, era con mentira. Le dice, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿ok? Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, el que interpreta torcidamente la palabra de Dios dice, ahí dice que todo es el diablo. Pero ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Lo dice Dios o lo dice el diablo? ¿Quién lo está diciendo? Lo dice el diablo. El diablo se atribuye que este mundo es suyo, pero es mentira. El mundo no es de él, ¿verdad? La palabra de Dios en el libro de los Salmos nos dice, mía es la tierra y toda su plenitud. Todo es de Dios y nada es del diablo. ¿Ok? Aquí cuando nos dice en el griego, aquí, Krosmokrator sería el que gobierna en el mundo. Krosmokrator. Aquí en realidad, bueno, aquí la fonética entera sería Krosmokatoras. Bien. Pero entendemos perfectamente que se trata ni más ni menos que de otro epíteto.
¿ah? Se le da al diablo ese epíteto, ¿ah? El que gobierna el mundo. También se le llama príncipe de las tinieblas, todos los epítetos que ustedes quieran. Eso no quiere decir que el diablo sea un príncipe, ni mucho menos. ¿Ah? El diablo no es príncipe, es un ser caído. Es un epíteto, nada más. ¿Ah? Porque la única autoridad que nosotros tenemos, el único soberano que nosotros tenemos es Dios, y no reconocemos a otro fuera de Dios. Amén. Bien. Vamos a ver. Ok, y después, solo por decir, por ejemplo, vamos a ver, sí, bueno, pues sería interesante, por ejemplo, esto. Ok, la palabra neumática. Esa palabra neumática, neuma, la palabra aquí, esta palabra neuma, así, que se traduce en castellano como la palabra alma, neuma, ok, literalmente significa aire, no significa otra cosa. Significa aire, o lo traducimos por supuesto como alma. Nosotros no creemos que tenemos un aire, creemos que tenemos un alma, por supuesto. ¿Ok? Pero en griego koiné es así. ¿Ok? Esa es su palabra en griego koiné, la palabra neuma, que literalmente ahí es aire. De esa palabra neuma, hoy tenemos, por supuesto, muchos derivados en lengua española. Por ejemplo, neumología, que tiene que ver con el pulmón. ¿Ok? Neumático. Neumático. ¿Qué es un neumático? Es una cámara, por supuesto, que dentro hay aire. ¿Ok? De ahí viene esa palabra. Y literalmente esta palabra neumática, es así se lee esta palabra, neumática, por no usarlo mejor, neumática, sería así como los seres, por así decir, los seres de espíritu, los seres espirituales. Se está refiriendo, por supuesto, otra vez al diablo. Se está refiriendo exclusivamente al diablo. ¿Y qué más podemos decir de aquí? Bueno, seres de maldad. Seres de maldad. Sería el término para expresar la maldad. ¿Ok? Seres de maldad. Pero ese ser de maldad es el diablo. ¿Ok? Es eso. ¿Vale? Bien. Y la última palabra aquí, vamos a ver, esta puede un poco problemática aquí. Aquí habla de las regiones celestes. Bueno, en la versión Reina Valera, bueno, está puesto en un castellano bastante adornado, no se puede decir de otra forma, ¿vale? Pero bien, realmente, ¿qué tenemos en el original? Ok. Vamos aquí. Y tenemos aquí Epiuranis. Aquí Epuranis. Bueno, si cogemos esta palabra Uranis, ¿ok? Uranis. Si yo digo la palabra Uranus, ya sabemos por dónde vamos. El cosmos, los planetas, Uranus. Bien, el cielo, lo que es el cielo, lo que es el ambiente, lo que es la atmósfera, todo eso, en griego su término es Uranos. Eso es Uranos. El aire, la atmósfera, ¿ok? Claro, nosotros en castellano la palabra cielo también significa esa atmósfera, ¿ok? No solamente la casa donde está Dios, ¿ok? Y aquí nos habla de esa misma atmósfera, ¿ok? Epuranis, que traduce la Reina Valera como regiones celestes. Bien, no vamos a marear más la perdiz. En todo esto
¿Todo esto qué significa? Amados hermanos, para ya poder acabar el tema de hoy, que es muy bonito, pero a la vez complicado. ¿Ok? Porque tenemos que hacerlo con paciencia, dando una interpretación correcta al texto sin desviarnos, sin olvidar el mensaje principal. El mensaje principal es: Dios siempre tiene el control, Dios tiene la última palabra, Dios tiene el poder absoluto. El diablo es un ser vencido, pero un ser vencido que quiere engañarme. ¿Ah? Mi lucha no es solamente contra mí mismo, dice aquí, contra sangre y carne, sino contra principados, que traduce aquí la Reina Valera, contra principados, pero que tiene que ver más contra ese principio de poder que yo le puedo otorgar al diablo si yo me creo lo que me dice. ¿Okay? Contra potestades sería, contra ese poder, no contra potestades, aquí, como digo, está un poquito embellecido todo esto, ¿okay? Contra ese poder y contra ese gobernador, por así decir, ¿ok? Por ese gobernador. Gobierna la mente de mucha gente, por supuesto. Gobierna las vidas de mucha gente, por supuesto. ¿Es el que tiene el control en este mundo? No. Quien tiene el control en el mundo no deja de ser Dios. Dios sigue poniendo y quitando reyes. Amén. No el diablo. Repito que el diablo gobierna muchos seres, por supuesto. Gobierna muchas vidas, por supuesto. Pero no es el amo absoluto de este mundo. Ese solamente es mi Dios y mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, espero que todo esto, ¿verdad?, lo podamos ver más detenidamente la semana próxima. Si quieren pueden dejarme sus comentarios, ¿verdad? Y sigamos fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, es lo que no debemos de olvidar nunca. Amén. Bueno, pues les deseo de verdad que sigan fuertes en Dios, que se cuiden todos y nos vemos la próxima semana. Amén. Dios les bendiga.